Vamos entonces ahora a recibir a nuestro segundo invitado, bueno, sería el tercero porque había dos, ¿verdad? Pero no menos importante, y alguien catalogado ya con esa categoría muy difícil de conseguir, que es el amigo de síntesis, ¿verdad? Al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Realmente un placer tenerlo aquí, doctor. Gracias. Muy doctor nos da la mano de vez en cuando. Gracias, doctor. Bienvenido. Y huelga decir, es una obligación nosotros decir que el doctor Castillo Pantaleón es uno de los más reputados juristas de República Dominicana. Eso es verdad. En materia constitucional es de primer nivel, ¿verdad? Y se ha encargado además de ser un investigador en esas áreas y opinar en estos aspectos, ¿verdad? Y sobre todo de interés nacional. Y sobre todo de migración también, que hay a propósito temas importantes. Bueno, doctor, en pelota se llama refuerzo. Doctor. Lo que pasa es que en 30 años ya de abogacía obviamente la vida no es estática, lo lleva uno. Usted terminó la carrera a los 5 años, me imagino, como mínimo. Usted es muy joven. Lo que pasa es que al ser gordito, los pliegues no se me nota. Doctor, la gente cree que uno es más joven de la escuela. Vamos a entrar en materia. No, me gradué joven, pero ya son 30. Pero no a los 5. No a los 5. A los 8. Doctor, vamos a entrar en materia de inmediato. A raíz de la decisión del Tribunal Constitucional que determinó ya definitivamente nuestro régimen migratorio y quiénes son dominicanos, quiénes no, etcétera, etcétera, y todo el revuelo que ocasionó esto. Un individuo que además de escritor laureado, premio Nobel de Literatura, es una especie de socialité en el mundo porque hace mucha vida social, de muchas portadas de revistas de sociedad, ¿verdad? Y es un opinante permanente en temas políticos de su país, pero de todas partes del mundo. El señor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. En esa coyuntura, él emitió opiniones contra la República Dominicana desde el exterior, sin conocer la realidad, agrego yo, nacional, comparando inclusive República Dominicana y a sus autoridades con el régimen nazi, la segregación en relación a los judíos y demás. El Ministerio de Cultura y un jurado presidido por el ministro de Cultura le ha otorgado un premio que ha causado todo un revuelo. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta situación? Bien. Ustedes saben lo que es una falacia de autoridad. Una falacia de autoridad es un mecanismo argumentativo mediante el cual tú puedes afirmar una mentira en la boca de alguien con reputación, una personalidad, y apoyarte no en la absoluta falta de contenido de la afirmación que esa persona hace, sino en la figuración de quien la dice. Entonces tú dices que cualquier disparate, dice, bueno, como citaba Aristóteles. Entonces, tú citaste a Aristóteles y ya el fulgurazo no es el disparate que dijiste, sino porque lo citó Aristóteles. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de estratagema discursiva se le llama falacia de autoridad. Hay otros mecanismos también de ganar una discusión, por ejemplo la falacia ad hominem, tú no rebates lo que el otro dice, sino que te dedicas a apostillarlo con epítetos insultantes. Entonces, porque el racista Fidel Pichardo, entonces ya nadie atiende a quién es Fidel Pichardo, ni el contenido de lo que dijo, sino al epíteto, claro, porque tú vas a rebatir lo que dice, a insultar a la persona y no a rebatir las ideas. Entonces el premio ¿por qué Vargas Llosa opina de eso? ¿Y por qué este afán de determinados sectores en convertirlo a él en una parte, en un opinante válido sobre un tema del cual él ni tiene capacidad, porque de lo que él habló, él no sabe? ¿Cuál es la profesión del señor Vargas Llosa? Escritor. ¿Pero de qué?
De literatura. Novelas. De literatura, obras de ficción, novelas, ensayos literarios. Entonces, obviamente, que escribe muy bien. Sí. Eso, obviamente, por su figuración pública, parte de una generación, el más joven de una generación de escritores latinoamericanos que fueron un producto mercadeado muy bien, basado fundamentalmente en el talento de estos escritores. Él llamaba la generación del boom, él era el más joven, él era el Benjamín de ese grupo. Y obviamente, y uno de los pocos sobrevivientes que queda por razones de edad, pero ya tiene 80 años. Obviamente este señor pues opina de una cantidad de cosas y es un articulista, además de continuar publicando ahora, es un articulista de un diario, de un grupo, del más importante grupo de comunicaciones escritas, de periódicos de España. Y entonces, desde allí, desde los artículos que escribe al país, sus opiniones se traducen a más de una treintena de idiomas. Es obviamente un hombre muy popular. Influyente. Influyente. Por lo tanto, lo que él dice desde ahí tiene mucha difusión, pero no necesariamente es algo que tenga un contenido que corresponda a la realidad. Ese señor que no sabe de derecho nada, cero, porque esa no es su profesión, él no tiene capacidad jurídica para opinar de nada, repitió una afirmación con la que puede tener algún tipo de vínculo familiar, porque es que su hijo uno de sus hijos era funcionario del ACNUR, que es una entidad dependiente de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que trabaja con las personas que tienen la condición de refugiado. El refugiado es una persona que es desplazada de su país, de su nación, por peligro de su o riesgo de su vida o de su integridad. Normalmente en situaciones de guerra. Usualmente, claro, porque es una situación, es un concepto jurídico que se crea luego de las guerras mundiales. Para el manejo de una situación humanitaria, de gente que se va, no porque quiere, sino porque... El caso de los sirios. El caso de los sirios. Ajá. En República Dominicana no hay refugiados. Y la situación de apatridia, que es una situación jurídica distinta, ese programa de Naciones Unidas lo maneja también, que son las situaciones excepcionalísimas conceptualizadas en una convención para la reducción de los casos de apatría, que es una situación que se produjo con el desmembramiento de los imperios a finales del siglo XIX. El imperio austrohúngaro desaparece y esa entidad geopolítica, al desaparecer, mucha de esa gente se quedó sin país. Bueno, una persona que no tiene un gobierno que le proteja, que no es nacional de ningún sitio, entonces que esas situaciones excepcionales de apatridia obviamente convierten a la persona que es víctima de ella en una situación, una persona con una condición humanitaria vulnerable. Entonces el ACNUR también lo maneja. Desde ese programa se manejan recursos billonarios que administran muy discrecionalmente los encargados de programas. Y hay también una utilización de todo este aspecto humanitario dentro de las estrategias globales de descalificación o de presión a los países, porque eso es una agenda de valoración que se impulsa de acuerdo a las agendas de los poderes que dominan el escenario geopolítico mundial. De los países aportantes. Y en el caso de Haití se ha pretendido convertir la situación de indocumentación de identidad, se ha querido asimilar a la condición de apatridia, que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. La nacionalidad es un tipo de vínculo jurídico político entre una persona y el país del que resulta nacional. Puede o no estar documentado, pero el vínculo es jurídico, es abstracto. A usted le corresponderá la nacionalidad dependiendo de lo que decida el derecho nacional, porque la definición de las condiciones para adquirir la nacionalidad es de la esfera reservada de los estados. Es decir, sobre eso no puede opinar nadie. Si usted como país puso tales o cuales reglas, eso es la regla que usted puso en su casa, nadie puede opinar de eso. Son conceptos jurídicos elementales. El señor Vargas Llosa, luego de la sentencia 168-13, que terminó de cerrar toda una, con ella y más de una quincena de decisiones posteriores, de cerrar ya de manera definitiva la discusión de a quienes corresponde la nacionalidad dominicana por el hecho solo del nacimiento en el territorio nacional,
Lo cerró porque toda la jurisprudencia anterior en materia de casación y en materia constitucional, cuando eso era competencia de la Suprema Corte de Justicia, había ido en la misma dirección de entender que la persona extranjera en tránsito era aquella que no tenía vocación de transmisión, de adquisición de la nacionalidad en caso de que le naciera un hijo en el territorio nacional. Y la condición de residencia legal ni siquiera fue inventada por esas jurisprudencias. Atención, ni siquiera fue introducida en la legislación dominicana a partir de la reforma constitucional del año 1929, que hasta el día de hoy ha sido inalterable. Atención, y que es la misma que tienen más de 150 países en el mundo. Es decir, que no se adquiere la nacionalidad exclusivamente por la circunstancia o hecho del nacimiento en el territorio, si se es hijo de padres extranjeros. Es decir, República Dominicana no tiene nada distinto de lo que tiene la mayoría, el 80-90% de los países del mundo, sino que el concepto de residencia legal incluso está, que ustedes son abogados, en el artículo 13 del Código Civil, que eso está desde la época de Napoleón Bonaparte. Es decir, no es absolutamente nada extraño. Bien, fíjate que yo te he mencionado una cantidad, todo un abanico de razones elementales que hasta un estudiante de Derecho sabe. Bueno, ese señor, que es un gran literato, se puso a opinar de eso y decir que la decisión dada por el Tribunal Constitucional, órgano, el único órgano que tiene la función, la competencia del Estado Dominicano para definir temas de nacionalidad, ese señor se puso a calificar con epítetos muy ofensivos la naturaleza de esa decisión y decir que lo que había hecho era despojar retroactivamente a extranjeros de la nacionalidad y era el equivalente de leyes nazis. En primer lugar, eso es una mentira tremenda, y segundo, falta de respeto, porque tú estás hablando de las instituciones de un país. Ese señor obviamente hace un daño terrible. ¿Y por qué toda esta conjura internacional y con apoyo interno en sectores muy específicos, atención, vinculados a esas estrategias geopolíticas de dominación que intentan que República Dominicana absorba la mayor cantidad de población haitiana? Atención, agenda que es impulsada desde organismos que han fracasado en Haití y que controlan Haití, un país que no tiene instituciones, que tienen décadas invirtiendo sumas millonarias y que no han podido ni siquiera documentar su población, que es la principal violación de derechos humanos existentes, es decir, la de negarle a las personas el derecho a establecer su identidad. Porque si el Estado no te permite el establecimiento jurídico de tu existencia, entonces te está violando no el derecho a la nacionalidad, es el derecho a la identidad, y quien viola eso es Haití, no es República Dominicana. Sí, pero doctor, esa fue una discusión, esa fue una discusión que hubo en el 2013. Y la decisión del Tribunal Constitucional es obviamente irrecurrible y es definitiva. Sin embargo, consecuencia de esa decisión del Tribunal Constitucional y de todo el caseo mundial que hubo en relación a este tema, y nacional sobre todo, el gobierno dominicano promovió y consiguió la promulgación de la ley, creo que 169, si no me equivoco. Primero, es que la sentencia ordenó tantas cosas. Porque es que todo lo que ha acontecido es ejecución de esa sentencia. Pero que hubo un plan de regularización. Así es. Para tratar de corregir algunos aspectos que entendía el gobierno en esa coyuntura que debió haber corregido. No, eso estaba previsto en la ley de migración, tampoco era porque la sentencia la sentencia lo que dicen es ejecuten la ley. Pero el país vivió todo un proceso de regularización de las personas que querían acogerse y tenían la calidad para acogerse a este plan de regularización. Y el República Dominicana gastó billones. No, billones. Más de 2.000 millones. 2.000 millones de pesos gastó en la implementación, esto siendo un país pobre. Muy bien. Ahora bien, ya ese era un tema que había salido de la palestra pública. Tema públicamente superado, por lo menos en términos públicos había sido superado. No se estaba discutiendo ese tema, eso no estaba en la agenda. Sin embargo, un jurado presidido por el ministro de Cultura acaba de otorgarle un premio al escritor Mario Vargas Llosa, que ha revivido todo el tema, ¿verdad? Esto es una coincidencia, esto es
no sé, es besar la bota del que pateó patea a República Dominicana. Y eso, yo quiero que usted lo sume, por favor, a que precisamente en esta semana acaban de rendir el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la visita que hicieron hace 2 años al país. Súmeme todo esto, porque no sé si es coincidencia o es algo elaborado. Miren lo que pasa. Obviamente la población no está atento a estos pequeños chismes que hay. Ese jurado está presidido por el ministro de Cultura, pero el ministro de Cultura es ajeno a la actividad literaria del país porque su oficio fundamental era en otras áreas de las artes. Es decir, es un compositor estupendo, cantante y una persona muy abierta y a quien en el trato personal todo el que le conoce le tiene que reconocer, independientemente del traspiés de la FER, de la concesión del premio. Al ministro de Cultura hay que reconocer una bonomía, él es una excelente persona. Sí. Pero él descansa, obviamente, en esa área, en subalternos. Y se conforma un jurado, atención, que en su gran mayoría es dominicano, pero que está compuesto por gente que ha tenido un activismo contra la sentencia. Es decir, en la matrícula de personas que han producido la decisión, hay personas que tienen un activismo, atención, y gente muy intolerante. Pero ese es un premio estatal, es un premio... Es un premio estatal, pero que quien decide eso propiamente... es un premio internacional. Sí, bueno, pero lo otorga el Estado Dominicano. Claro. El Estado Dominicano es un reconocimiento de carácter internacional, pero es el Estado Dominicano, no son un grupo de países. Perdón que le interrumpa, porque lo que usted está diciendo es quizás lo más importante que hasta ahora... Sí, que hay agendas particulares ahí en esa decisión. Vamos a ver, usted me está diciendo que los miembros del jurado, en lo que descansó la decisión de otorgamiento del premio a Mario Vargas Llosa, me he equivocado 3 veces ya con el primer nombre. Es que es Viagra Llosa que le dice. Exacto. Sí, es por eso, porque hay una broma en las redes en ese sentido y se le queda a uno la broma. Usted me está diciendo que el jurado está compuesto por personas que son activistas en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. No, atención. ¿Y cuántos miembros tiene ese jurado? Eran varios miembros, pero en el caso de algunos de ellos... ¿De dónde usted saca ese dato? No, eso es una información pública. Oye, atención, ¿te recuerdas cuando el año pasado Manuel Núñez iba a dar una conferencia sobre la vida y obra de Pedro Enrique Ureña? Sí. Hubo un intelectual que tuvo el tupé de exigirle al ministro y al director de la Biblioteca Nacional que ese intelectual, que es Manuel Núñez, historiador, lingüista, un hombre con sobrados méritos, que le prohibiera dar una conferencia. Sí, lo recordamos perfectamente. ¿Quién era esa persona? Es uno de los miembros de ese jurado. Es decir, atención, pero es una de las personas que reclama tolerancia y democracia, pero en un ejercicio muy acomodado. Es decir, las ideas que procuran privilegiar el interés de la República Dominicana a quienes nos califican, porque yo la cultivo también, despectivamente como nacionalista, como si eso fuera algo peyorativo. A mí me encanta que me digan nacionalista, porque si pongo mi país como mi principal punto de preocupación, para mí creo que eso es un orgullo. Y creo que todos debemos... Pero ese tipo de gente dice que eso es algo retrógrada, etcétera. Bueno, esta gente ha tenido polémicas muy duras con intelectuales y tienen su propia agenda. Entonces, te recuerdo lo que te dije sobre la falacia de autoridad. Es decir, es desde dentro de un jurado pastorear al colectivo, incluyendo a un ministro que no sabe de eso, porque esa es la realidad. Y además que quienes le conocen saben que es una persona muy inclusiva y muy abierta. Él es pastoreado, porque después que ese jurado toma una decisión, a él no le queda otra cosa más que apoyarlo, salvo producir una situación similar. Pero eso ya ha pasado en ocasiones anteriores. ¿Ustedes no se recuerdan el premio a Viriato Ascensión por su novela, una novela muy mala, por cierto, los que falsificaron la firma de Dios? Exactamente. Una novela que hace... A ver, oye, ¿qué te lo está diciendo? El ex juez que citó al presidente Balaguer, pero es una novela que tiene contenidos despectivos, gratuitos y que no le aportan nada a la calidad de la obra. Yo no soy crítico literario, pero leo. Y obviamente uno tiene la condición mínima intelectual para uno saber si una cosa es mala o buena leyéndola. Y entonces obviamente en aquel momento el Ministerio de Cultura el ministerio,
no era de cultura, era otro ministerio, creo que el de educación, no entregó el premio, revocó el premio y se armó un escándalo. Ahora vivimos otros tiempos, pero la situación es parecida. Y eso ha pasado en muchísimos países en donde jurados de intelectuales, en nombre de razones X, agendas propias, otorgan reconocimiento a gente con la cual la población, el pueblo, atención, y la democracia es el ejercicio del gobierno por y para el pueblo. Es decir, este señor Vargas Llosa es una persona que ha ofendido al pueblo dominicano y a las instituciones del Estado dominicano. Entonces esta gente ha entregado ese premio igual que en otras ocasiones. Yo incluso en un artículo que está publicado en las redes me refería a la situación del premio que se entregó a un escritor norteamericano en el año 1948 que había sido condenado por traición. ¿Para qué? Para presión, con la entrega de un galardón que se entregaba a nombre de la librería del Congreso de los Estados Unidos, colocar al departamento, pero es un jurado que era totalmente con otra agenda y que no tenía nada que ver con las instituciones ni con el sentir del pueblo. Entonces ese era un premio que se entregaba a nombre de una institución estatal, pero por una agenda muy particular. Entonces ese premio no es el Pedro Enrique Boreña, ese es el premio de ese jurado. Doctor. Pero el tollo ya está. No quiero desperdiciar, porque uno está ya, eso es un tollo. Adriano Miguel Tejada hoy escribe un artículo muy bueno. República Dominicana vive dando traspiés. Es decir, tú creas un jurado que crea las condiciones para crear la situación, eso crea un revuelo, estamos en época electoral, ¿cómo resolvemos el tollo? Entonces te separas como gobierno diciendo, eso es inoportuno, pero eso es una cosa que se notaba desde el principio, porque estoy perdiendo votos o simpatías próximas a las elecciones. Ya lo que queda es, manden ese fuñío premio en un sobre que se lo entrega el cónsul dominicano en Madrid y se acabó. Si ese señor lo traen para los actos y ustedes se imaginan a Danilo Medina en una fotografía, un acto público agasajando a ese señor entregando el premio, pero figurémonos eso, a 15 días de las elecciones, ¿cuántos votos le va a costar eso al gobierno? Pero imagínate la foto, Fidel. Sí. El presidente entregando el galardón a Vargas Llosa. Doctor, es que no hay escapatoria, porque imagínese usted. Manden ese premio y usted que se lo mande. Y Consuelo Despradel en el medio, porque dijo que ella no va a permitir que se lo entregue. No, pero es que no es Consuelo, es muchísimos ciudadanos que vamos a ir a protestar. Lo que digo que se va a subir al escenario. Imagínese usted que se lo envíen de esa manera y que el individuo decida, no, espérense, porque no es así, esa es la agenda nuestra. Pero no es la agenda de ellos. La agenda de Vargas Llosa. Imagínese que usted que le manden el premio de esa manera. Vargas Llosa con este escarceo se pueda dar el lujo, ¿por qué no?, de rechazar el premio y decir que lo rechaza sobre ojalá y lo haga, que es lo menos que puede hacer. Es lo que se apuró en agradecerlo por escrito. Claro, se apuró en agradecerlo por escrito. Atención. Porque eso es lo delicado, que lo rechace y que salga a decir que se está rechazando porque en República Dominicana no somos demócratas, que somos xenófobos y que como a pesar de los méritos... es que como quieran lo dicen. Lo va a decir. Entonces, entonces hay que pensar con la cabeza un poco fría y saber que efectivamente, quizás como dice usted, este jurado tomó de instrumento al ministro de Cultura y siendo un jurado tendencioso ha generado un tema nacional. Ahora, enlácelo eso con lo del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque es lo mismo, atención, las instituciones estatales han creado estas crisis. Es decir, si tú buscas a un crítico de la República Dominicana para que te analice el informe que rinda, la expresión, ¿va a ser favorable? Claro que no. Es una cuestión de lógica. Ese informe, atención, lo que se ha hecho ahora es la publicación del informe íntegro, pero te bastará buscar en las redes, Fidel. Invito a cualquier televidente que lo haga. El informe preliminar que antecedió a esto, ¿sabe de qué fecha fue? 6 de diciembre del 2013. Al día siguiente de terminar una visita in loco. In loco significa en el lugar. Loco en latín es lugar. In loco. En el lugar. Pero esa visita no se produce espontáneamente. ¿Quién es que invita a esa comisión de la OEA? Las autoridades dominicanas. Es el gobierno dominicano, o sea, la Cancillería. No se puede quejar una situación creada por la misma Cancillería, porque el gobierno invitó a esa gente. Ustedes no se recuerdan que a esa gente le llevaron en autobuses, en una coreografía muy bien montada, con unos recursos. A ver, los abogados de los que acusaron a República Dominicana cobran en la USAID, en la oficina del USAID. Usted va y los encuentra ahí sentados, cobrando un sueldo en dólares. Es decir,
Entonces nos quejamos ahora de un informe que se sabía cómo venía, porque el preliminar, no, es decir, el definitivo no va a ser distinto al preliminar. Doctor, Invitas, reconoces a una persona como Vargas Llosa, atención, pero previamente uno de esos funcionarios que se ha desmarcado del tema, previamente ha utilizado los mismos términos peyorativos y de descalificación en relación a referirse a aquellos que reivindicamos la soberanía de la República Dominicana para la definición de quiénes son o no son los dominicanos, y que les reclamamos a las autoridades gubernamentales la aplicación de una ley de migración que ha tratado de ser, que ha sido invalidada en la práctica, porque la frontera está abierta. sí. Doctor, en ese sentido de ley, la comisión le está solicitando a República Dominicana que deje sin efecto la sentencia, la ley y todo el andamiaje que legal ha hecho. ¿Cuál es su opinión? Que eso es la intromisión más grosera a un asunto que es de la esfera exclusiva y soberana del Estado Dominicano. Es que eso, ¿en qué cabeza cabe que un gobierno pueda desconocer una sentencia que es constitucionalmente vinculante? Porque es que cualquier esfuerzo expreso del gobierno en desconocer la sentencia 168 equivale a un golpe de Estado, Claro, constitucional. claro. Tenemos la siguiente situación. Tenemos una crisis generada, de opinión pública generada por este jurado que ha otorgado este premio a un premio Nobel de literatura, que escribe además en medios de comunicación que se difunden en todo el mundo. Si usted fuera asesor de la Cancillería Dominicana, del gobierno dominicano, ¿qué usted recomendaría para buscar una salida a esta situación? La salida es esa. A ver, el premio, mira, un grupo de abogados ya nos estamos reuniendo para analizar la base administrativa, jurídica, para ver si el premio es anulable y demandar su nulidad ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero eso a final de cuentas, primero es precario, porque el premio es inapelable y no aunque han hecho... no sea, la opinión pública ya va a ver que se dio un sí, premio y que se quitó. Sí, entonces, ya lo concedieron. El gobierno tiene que cargar con la consecuencia de ello. Si insiste en su entrega material, sabe el costo político que eso supone. Vuelvo y repito, hagamos un ejercicio de imaginación y llevamos durante los actos de la Feria del Libro al presidente de la República entregando $25,000 a un hombre que ha ofendido a la República Dominicana. Que lo hagan. Porque lleva Sí, además de todo, $25,000. Es decir, de todo. Pero la pregunta es, ¿por qué de todos los escritores? ¿Y quién pone el dinero, los $25,000? Latinoamericanos. ¿El dinero lo ponen los jurados o lo pone el gobierno? El Estado. El Estado. No. De hecho, hay una propuesta de que esos $25,000 se utilicen para becas, estudiantes de escasos niveles, etc. El punto es que eso políticamente se sabe que no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Algo Estado Dominicano que le mande eso en un sobre y que se lo entregue el embajador allá en Madrid. Se acabó el tema. Digo, eso es lo que yo le recomendaría al gobierno. Claro. Porque si insiste por ahí, vuelvo y lo afirmo, una cantidad de ciudadanos ejerceremos el derecho que tenemos a protestar. Y eso tendrá un peso político electoral. Lo va a tener, porque va a haber muchos miles de dominicanos que no vamos a estar contentos. ¿Por qué? Porque veremos en ello también un nivel de cinismo. Sí, yo me desvinculo, pero continúo con el tema. Sí, yo te invito a la OEA, pero, por amor de Dios. También, ¿verdad que los dominicanos cada 4 años estamos votando más o menos por las mismas cosas? Porque todos los partidos políticos se parecen unos a otros. Pero yo creo que ya es el colmo del descaro. O sea, por Dios, que entreguen ese premio así, que se lo manden en un sobre. Y muchas gracias por participar. Digo, eso es lo que yo haría. Claro. Y así usted salvó la situación. Claro. Porque de otro modo, el país lo que sigue haciendo es el ridículo. Bueno, pero y las autoridades dando tumbos. Aquí también hay muchos apagones cuando se vaya la luz. No, porque eso no se ve bien ya. No, pero esa es una solución. Y esperemos que Vargas Llosa, que es un hombre con un ego inflado. A ver, yo he escuchado miembros del jurado decir, quiero terminar con eso, decir que República Dominicana es la que se prestigia grabando a ese señor. Entonces yo me preguntaría, bueno, ¿y eso qué significa? Que el premio es un detrito, por no utilizar una palabra más fuerte. Y vale porque lo recibió Vargas Llosa. O sea, nosotros somos eso mismo. Por amor de Dios, no se puede ser tan lambón. Fue que le dijo ya está bueno. Mira, me acaban de pasar un WhatsApp informándome de el lamentable fallecimiento del papá del o del pasado presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, el señor Víctor Castro. Sentimos esta pérdida y le deseamos consolación y paz a sus restos.
Bueno. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Teníamos que hablar del informe de la Comisión de los Derechos Humanos, pero vamos a ver qué pasa en estos días, se nos fue el tiempo. Gracias, doctor, gracias, siempre por acompañarnos aquí en Síntesis. Doctor. Señores, gracias por su audiencia el día de hoy. Nos vemos esta tarde en la repetición a las 5 de la tarde por Carivisión y mañana a las 5 de la mañana aquí en Canal 13.